Las bendiciones que Dios prometió a Abraham son de aquellos que ponen su fe en Dios. Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar a su hogar en este momento donde estamos en nuestros grupos familiares. Yo le voy a pedir que por favor se acomode y estemos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Y hemos estado ya por varias semanas hablando allá en la carta de Gálatas, del apóstol Pablo, esta carta que fue escrita a esta iglesia de Asia Menor. Y la carta de los Gálatas, me gusta mencionarlo, que es como una vacuna que Pablo quería poner a los cristianos en ese entonces, específicamente a la iglesia en Galacia, porque habían ciertas doctrinas que estaban siendo infiltradas, que se estaban metiendo, tratando de imponer ciertas costumbres judaicas. Y por eso mismo Pablo quiere dejar en claro, Pablo quiere vacunarlos y hacerles entender la importancia de que la justificación, la importancia de entender de que nuestra salvación depende únicamente, solamente en el sacrificio que Cristo Jesús realizó en la cruz. Y antes de continuar, le voy a invitar a que si todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, vaya a la plataforma de YouTube, hágale clic a la campanita de suscribirse o al icono de suscribirse y también hágale clic a la campanita para que usted pueda recibir las notificaciones en cada ocasión que subamos algún video. Si usted nos está acompañando a través de Facebook, también le invitamos a que se suscriba a nuestra página, a lo que es del Facebook de la Iglesia, Centro Mundial de Oración, también para poder estar mejor en contacto con usted. Y voy a estar dando lectura a la carta de Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7, que nos dice de la siguiente manera: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Ya a manera de introducción, permítame mencionar lo siguiente. Usted y yo conocemos muy bien a Abraham. Abraham, el patriarca Abraham, es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Y en Abraham encontramos un excelente ejemplo de obediencia y fidelidad a Dios. Y es interesante que el apóstol Pablo utiliza la vida de Abraham para demostrar que la idea de Dios desde el principio, no es algo nuevo, sino que desde el principio en el Antiguo Testamento, Dios siempre quiso justificar al hombre a través de la fe y no a través de las obras. Y Pablo nos recuerda que Dios había prometido a Abraham que a través de él todas las naciones serían benditas. Y a través del Señor Jesús, esta promesa es una realidad el día de hoy. Así que es un viaje algo interesante el del día de hoy, el tema, porque vamos a ver que a través del patriarca Abraham podemos delinear y podemos, si le escarbamos un poquito ahí, nos vamos a dar cuenta que el mismo Abraham fue justificado por la fe y no tanto por las obras. Así que quédese con nosotros a este primer punto en este tema del día de hoy. El primer punto en sus notas es el hecho de que tenemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de fe del patriarca Abraham. Sabe que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Este hombre obedeció el llamado de Dios de salir de su tierra y dejar a su familia o a la familia de sus padres para habitar como extranjero en una tierra desconocida para él, una tierra de Canaán. Y usted lo puede ver esto ahí en Génesis capítulo 12, en los primeros versículos. Y es interesante que Abraham creyó en la fidelidad de Dios, pues sabía que el Señor cumpliría su promesa de darle un hijo. Y es interesante que una vez que Dios le da el hijo de la promesa, Dios le pide a su hijo en sacrificio. Es decir, aquel hijo que Abraham estaba anhelando por muchos años, y ya cuando lo tiene, Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora regrésamelo, ahora sacrifícalo a Isaac.
tu propio hijo. Y es interesante que Abraham sabía que Dios podía regresárselo a un muerto. Es decir, él tenía la confianza en Dios de que Dios se lo podía resucitar a su hijo, porque él sabía que Dios era un Dios que cumplía lo que había prometido. Y es interesante que los judaizantes, regresándonos a la carta de Gálatas, los judaizantes estaban utilizando el ejemplo de Abraham, o utilizaban el Antiguo Testamento, mejor dicho, para defender sus enseñanzas. Los judaizantes llegaban a las iglesias en Asia Menor y ellos empezaban a buscar en el Antiguo Testamento todas las tradiciones de los judíos y las trataban de imponer sobre los nuevos cristianos. Y como los cristianos en Asia Menor, muchos de ellos no conocían la ley de Moisés, no conocían la ley de Dios para los judíos, ellos recibían eso como algo interesante, algo que el mismo Pablo menciona en la carta a los Gálatas, de que como que los fascinó, les encantó esta idea de poder cumplir con algunas cuestiones de la ley. Pero por esto mismo Pablo, al ver que los judaizantes están utilizando el Antiguo Testamento, como que Pablo se pesca del mismo Antiguo Testamento y les menciona el ejemplo que tenemos en el patriarca Abraham, en el sentido de que, bueno, ustedes están trayendo el Antiguo Testamento, les voy a mostrar, dice Pablo, que desde el Antiguo Testamento, a través del patriarca Abraham, el mismo Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Y Pablo hace mención de que Abraham creyó a las promesas de Dios y esto le fue contado por justicia. Usted lo puede ver esto en el versículo 6, aquí en Gálatas, en el capítulo que hemos leído. Y es importante destacar que Abraham fue justificado, escúcheme bien, aún antes de ser circuncidado. La circuncisión fue solamente la señal del pacto, pero el pacto ya estaba hecho con Dios. Es decir, Pablo está enfatizando que no fue la circuncisión lo que produjo su justicia, sino su confianza en Dios. La circuncisión, era solamente como una marca externa del pacto que Dios había hecho con Abraham, pero la circuncisión no era lo que justificaba a Abraham, sino que era solamente una señal. Y es interesante que fue la confianza de Dios o de Abraham para con Dios lo que lo justificó. Y de esta forma los verdaderos hijos de Abraham, entonces vamos a ver esto ahorita en el segundo punto, los verdaderos hijos de Abraham no son los que se circuncidan, sino los que ponen su fe en Dios, en Cristo Jesús. Así que vamos a continuar en el segundo aspecto. Y el segundo aspecto es bien interesante, que somos redimidos de la maldición. Y voy a estar dando lectura en el versículo 10, aquí en Gálatas 3, dice el apóstol Pablo, dice: sin embargo, dice, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Y luego leo de la Nueva Traducción Viviente. Sabe que hemos aprendido que la justificación viene cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y no podemos ser justificados fuera del Señor Jesucristo. Sin embargo, los que tratan de cumplir la ley entran en condenación, porque nadie será justificado bajo la ley. Y es interesante que Pablo les aclara que están bajo la maldición de Dios los que tratan de ser salvos a través de las obras. Y es interesante que cuando se trata de añadir buenas obras a la obra redentora de Jesucristo para agradarle a Dios, es interesante que terminamos siendo maldecidos por Dios mismo. Pablo está diciéndolo, ¿saben qué? Bueno, ustedes quieren regresar a la ley, ok, entonces están maldecidos, están malditos por Dios mismo. Es decir, ustedes ya son justificados por la fe, pero lo que ustedes están tratando de hacer al obedecer a los judaizantes es como que ustedes están retrocediendo y están regresando, y porque ustedes están tratando de ser justificados por la ley, dice, entonces son malditos, porque nadie será justificado al cumplir la ley.
Y por eso mismo Pablo les está poniendo el ejemplo de Abraham mismo, de que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino porque él confió en Dios. Por eso a Abraham se le conoce el padre de la fe, no el padre de las obras, el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. Y como él le creyó a Dios, Abraham sale de su tierra. Abraham está dispuesto a entregar su propio hijo. Abraham está haciendo cosas que demostraban que él ponía su confianza en Dios. Es decir, por eso es que él es considerado el padre de la fe. Y es interesante que entonces la buena noticia es que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y no es necesario someternos a un sistema legal imposible de cumplir. De hecho, la palabra redimir literalmente quiere decir comprar. Es decir, hemos sido comprados por Cristo Jesús y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y por otro lado, tampoco debemos temer al castigo que imponía la ley, pues Jesús mismo, dice la palabra, que Él llevó la pena por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquí es bien interesante en el versículo 13, donde Pablo menciona, dice, pero Cristo nos ha, dice, rescatado de la maldición dictada en la ley. Dice, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir, si el Señor Jesús ya pagó por nuestros pecados, ¿por qué razón vamos a someternos a una ley que nos esclaviza y que nos condena? Es decir, Pablo estaba sorprendido que los hermanos de Galacia hayan retrocedido y no avanzaran en la fe. Y por eso mismo usted y yo debemos darle gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y usted y yo somos salvos por lo que Él realizó en la cruz del Calvario. No debemos tratar de ganarnos la salvación a través de las obras. Porque si usted quiere ser justificado a través de las obras, usted mismo está cayendo en maldición, porque no va a cumplir la ley. Y usted no puede ser justificado por la ley. No podemos ser justos tratando de cumplir aquello que era imposible de cumplir. Y la semana pasada veíamos que Pablo les decía, estoy horrorizado de que ustedes estén tratando de regresar a los rudimentos de la ley, siendo que Cristo ya murió por ustedes, siendo que Jesucristo ya dio su vida por ustedes. Como dice Pablo, no me parece prudente, no me parece que sabios, y de hecho utiliza una palabra ahí un poquito dura, como diciendo, no los comprendo. ¿Cómo es posible que ustedes quieran regresarse a la ley, siendo que ahora ustedes ya son salvos por la gracia en Cristo Jesús? Y el tercer aspecto en sus notas es el hecho de que quiero que veamos que la promesa que usted y yo tenemos es una promesa firme. ¿Sabe que Pablo les dice a los Gálatas allá en el versículo 15 y 16 del capítulo 3? Dice, hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, dice, nadie lo invalida ni le añade. Dice, ahora bien, a Abraham, dice Pablo, fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y quiero que pongamos atención aquí. Dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice Pablo, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es bien interesante aquí que Pablo usa el ejemplo muy cotidiano, normal, para mostrar cuán firmes son las promesas divinas. Y él menciona que los pactos entre los hombres eran tomados muy, muy en serio. Y quien empeñaba su palabra en un juramento estaba obligado a cumplirla. Y cuanto más usted y yo que tenemos esta promesa, este pacto con Dios, créame, Él cumple lo que él promete. Y no había nada que pudiera invalidar un convenio. Y Pablo hace referencia de que de la misma manera la promesa de Dios a Abraham era firme. Y en esta promesa Dios promete a Abraham y a su simiente, no dice simientes
es decir, a una persona, esa simiente, refiriéndose a Cristo Jesús. Es decir, esta justificación vendría de la simiente de Abraham, no dice de las simientes que de varios judíos, no, de la simiente, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y la simiente de Abraham, obviamente se refiere, repito, a la persona del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es firme. Y el cristiano ha de descansar su fe en la fidelidad de Dios. Y no debemos dudar, no debemos poner en tela de duda lo que Dios ya ha prometido a través del Señor Jesucristo. Y el hecho de saber que el Señor es fiel, no solo nos permite mantener la seguridad de nuestra salvación, sino que además nos da la certeza de que todas las demás bendiciones que hallamos en las Escrituras serán una realidad de nuestra vida. Y yo le invito a que no perdamos nuestra fe jamás. Dios lo prometió, es una promesa firme y conviene, escúchame bien, conviene que usted y yo nos aferremos a esa promesa, porque Dios no cambia. Si Dios dice, si ustedes cuando hacen un convenio aquí en la tierra no se altera, no se cambia, dice, ¿cuánto más lo que Dios ha prometido a usted y a mí? Nuestra salvación no depende de nuestras acciones, nuestra salvación no depende de nuestras obras. Gloria a Dios que nuestra salvación depende estrictamente y solamente en la persona misma del Señor Jesucristo. Y a manera de conclusión, sabe que en esta lección hemos aprendido que el patriarca Abraham es un ejemplo de que Dios justifica por la fe y solamente Cristo redime de la culpa y de la condenación eterna, y que Dios es fiel a sus promesas y Él bendecirá a quienes creemos en Él. Así que yo le invito a que aprendamos a descansar en lo que Cristo ya realizó en la cruz del Calvario. Esta carta de Gálatas se cree que es la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Es una carta muy directa. Es una carta que quiere poner en claro el aspecto de que nuestra salvación solamente está basada en el sacrificio mismo del Señor Jesucristo. Y quisiera que ahí en el grupo familiar ustedes pudieran conversar, por favor. Y yo les pregunto, ¿a quién se refiere Dios cuando habla de la simiente de Abraham? ¿A quién hace alusión? ¿A quién se refiere cuando se menciona aquí que es a través de la simiente de Abraham de que somos justificados? Así que pregúntense ahí o convérselo ahí en el grupo familiar para que podamos avanzar en este aspecto. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por Jesucristo, porque es en Él en quien tenemos salvación y no es en nuestro esfuerzo humano, no es en lo que podemos hacer o dejemos de hacer, sino que gracias, Señor, porque toda condenación es quitada cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y a ti te damos gracias por esa salvación tan grande y perfecta que tenemos en Cristo Jesús. Y a ti damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por tomar el momento de estar en este tiempo. Yo le invito a que lo comparta, por favor. Ponga algún comentario, póngale me gusta. Y créame que será de mucha bendición para el hecho de que el video pueda ser más visto. Dios les bendiga. Les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.